Quizás no exista en la historia marítima un barco tan famoso, trágico y recordado como el Titanic. La leyenda del majestuoso transatlántico que prometía ser insumergible ha perdurado durante más de un siglo, y su historia sigue resonando en la memoria colectiva de millones de personas alrededor del mundo. El 15 de abril de 1912, en su primer y fatídico viaje, el Titanic se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte, llevándose consigo más de 1.500 vidas. De las 2.224 personas a bordo, apenas 710 sobrevivieron a aquella aterradora noche en la que la humanidad se enfrentó cara a cara con la fragilidad de sus creaciones más grandiosas. La tragedia del Titanic no solo marcó un antes y un después en la navegación moderna, sino que también lo convirtió en un símbolo cultural, en un reflejo de la ambición humana y, en muchos sentidos, una advertencia sobre la arrogancia de la ingeniería y la sobreconfianza en los avances tecnológicos. Desde ese 15 de abril de 1912, el Titanic ha permanecido presente en la conciencia colectiva, y su historia ha sido contada una y otra vez en libros, películas, documentales y hasta en canciones. Sin embargo, a pesar de tantos intentos por revivir su legado, pocos han logrado capturar la magnitud de su tragedia y el impacto cultural que dejó. La figura del Titanic, con su opulencia y su destino fatídico, sigue siendo un enigma fascinante que ha atraído a generaciones de curiosos e historiadores, como un imán que no deja de llamar la atención. El Titanic formaba parte de una ambiciosa tríada de gigantescos barcos de lujo, diseñados por la compañía White Star Line. Estos navíos fueron concebidos para dominar los mares y simbolizar la supremacía tecnológica y económica de la época. El primero en ser lanzado fue el RMS Olympic, seguido por el Titanic y, finalmente, el Britannic. Los tres barcos de la clase Olympic eran casi idénticos, pero el destino jugó su carta cruel. Mientras el Olympic cumplió una larga carrera como transatlántico de lujo hasta ser retirado en 1935, sus dos hermanos encontraron un destino mucho más sombrío. El Titanic se hundió en su viaje inaugural, mientras que el Britannic, que había sido adaptado para convertirse en un hospital flotante durante la Primera Guerra Mundial, también sucumbió al mar tras un trágico accidente en 1916. Así, la clase Olympic desapareció de los mares, y con ella, cualquier vestigio físico de estos colosos de la navegación. La fascinación por el Titanic nunca desapareció por completo. A lo largo de las décadas, surgieron diversas propuestas para reconstruirlo o rendirle homenaje de alguna forma. Una de las primeras ideas que captó la imaginación popular fue la novela Raise the Titanic, escrita por Clive Cussler en 1976. La trama, una fantasía de rescate y aventuras, imaginaba el regreso a la superficie de los restos del Titanic, que se encontraba sumergido en las oscuras aguas del océano. El libro fue adaptado al cine en los años 80, pero la película no alcanzó el éxito esperado, y la idea de recuperar el barco desde las profundidades quedó en el aire. Sin embargo, en 1985, cuando se descubrió el naufragio real del Titanic en el fondo del Océano Atlántico, quedó claro que el barco ya no era solo un mito. Se encontraba dividido en dos partes, a más de 3.800 metros de profundidad, y su estado de deterioro hacía cualquier intento de recuperación física prácticamente imposible. La fascinación por el Titanic no hizo más que crecer con el paso de los años, y en 1997, la película dirigida por James Cameron hizo que el mundo volviera a volcarse hacia el naufragio. Titanic se convirtió en un fenómeno cultural, arrasando en taquilla y en los premios Oscar. Pero más allá de su éxito cinematográfico, la película avivó el interés global por el barco y su trágica historia. La imagen del transatlántico y su destino desmesurado se grabó en la memoria colectiva, y de nuevo, surgieron voces que soñaban con revivir el Titanic. En 1998, un empresario sudafricano llamado Sarel Gous desató un nuevo capítulo en la saga del Titanic, anunciando su intención de construir una réplica casi idéntica del barco, pero adaptada a los avances tecnológicos del siglo XXI. Su propuesta era ambiciosa. Un Titanic moderno, con motores a diésel, propulsores de proa, sistemas de navegación avanzados y, por supuesto, suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros, algo que había sido una de las grandes críticas tras el desastre de 1912. Gus aseguraba que la construcción comenzaría en 1999 y que la nave estaría lista para navegar en 2002, con un costo estimado de $500 millones. Además, la réplica conservaría la estética externa del Titanic original,
pero con mejoras sustanciales en su estructura para cumplir con los estándares de seguridad actuales. El proyecto fue tan ambicioso que incluso apareció en la portada de la revista Popular Mechanics. Pero como suele suceder con muchos proyectos grandiosos, la falta de financiación y las dificultades técnicas impidieron que el Titanic 2 se materializara. La empresa que había promovido la idea se enfrentó a una serie de obstáculos insuperables, y la idea se desvaneció al comenzar los años 2000. No obstante, el sueño de reconstruir el Titanic nunca desapareció por completo. A lo largo de los años, otros intentos y propuestas han surgido, algunos más serios que otros, pero el verdadero Titanic sigue siendo un fantasma en el fondo del mar. A pesar de los avances tecnológicos y la fascinación inquebrantable por esta tragedia, parece que el barco nunca dejará de ser, al menos en el plano físico, un monumento sumergido a la ambición humana y al costo de la soberbia. Hoy, más de un siglo después de su hundimiento, el Titanic sigue siendo un faro de recuerdos, lecciones y una advertencia que aún resuena en la sociedad moderna. Y aunque su reconstrucción nunca se ha materializado, su legado continúa navegando por las aguas de nuestra imaginación. Quizás, en el fondo, el Titanic nunca necesite ser reconstruido. Después de todo, su historia ya está inscrita en la eternidad. Pasaron varios años hasta que alguien volvió a tomar la idea en serio. En 2012, año del centenario del hundimiento, un empresario australiano llamado Clive Palmer, conocido tanto por su fortuna como por sus excéntricos emprendimientos, anunció el proyecto Titanic 2. Palmer, multimillonario gracias a su emporio minero, parecía tener los recursos suficientes para financiar el sueño. Organizó conferencias de prensa en ciudades como Nueva York y Londres, capturando la atención mediática internacional. A diferencia de proyectos anteriores, este incluía planos detallados, maquetas en 3D, diseños arquitectónicos e incluso la participación de expertos en historia naval. El diseño del Titanic 2 respetaría las proporciones y el estilo del original, incluyendo sus icónicas 4 chimeneas, aunque solo 2 tendrían una función real. Las escalinatas monumentales, los salones, la piscina cubierta y hasta una cancha de squash. Por dentro, las cabinas serían más amplias, contarían con baños privados y comodidades modernas como aire acondicionado. Además, se construiría una cubierta adicional dedicada exclusivamente a la seguridad, equipada con botes salvavidas y sistemas de evacuación avanzados. Palmer fundó su propia naviera, Blue Star Line, para operar el futuro transatlántico. También convocó a historiadores, arquitectos navales y hasta al bisnieto de Bruce Ismay, quien fue el director de la White Star Line original. El barco estaría completamente soldado, sin remaches, cumpliendo con todas las normas internacionales de seguridad. Según el cronograma inicial, la construcción comenzaría en 2014 y el barco zarparía en 2016 siguiendo la misma ruta original, desde Southampton hasta Nueva York. Luego se planeaban rutas por todo el mundo, incluyendo el Caribe y Australia. Pero todo empezó a complicarse. Los inversores comenzaron a dudar. En 2014, se firmó un acuerdo con un astillero chino para la construcción y se prometió que el trabajo comenzaría en septiembre de ese año. Nuevamente, la fecha no se cumplió. Se fijó una nueva entrega para 2018, pero también se incumplió. Luego salieron a la luz varios problemas financieros. Se descubrió que se habían retirado millones de dólares de las cuentas de la empresa minera de Palmer para financiar el Titanic Duet, sin aprobación de sus socios. Además, surgieron desacuerdos con sus contrapartes chinas y los pagos no se concretaron como estaba previsto. El proyecto, una vez más, quedó en el limbo. Después de meses de silencio, en 2018 se publicó un video promocional con nuevas especificaciones del Titanic 2, lo que hizo pensar que el proyecto seguía vivo. Sin embargo, muchos sospechaban que esto estaba vinculado más a las aspiraciones políticas de Palmer que a un verdadero avance en la construcción. En 2020, Palmer fue acusado de fraude en su país por actividades relacionadas con sus negocios mineros, lo que afectó gravemente su imagen. También sufrió una crisis de salud mientras estaba en campaña política en 2022. Desde entonces, no ha habido ninguna actualización oficial. Las redes sociales del proyecto dejaron de publicar contenido desde 2019, y el sitio web oficial fue dado de baja. Aunque el concepto tenía una base sólida y los diseños eran detallados, la ejecución fue deficiente. La falta de transparencia, la mala gestión de la comunicación y los problemas financieros provocaron que la idea del Titanic 2 se desvaneciera.
A menos que Palmer reciba una inyección multimillonaria de algún nuevo socio, o él mismo esté dispuesto a asumir todo el riesgo, es poco probable que el Titanic D vea la luz. Pero esta no fue la única iniciativa inspirada en el Titanic. Mientras Palmer presentaba su proyecto al mundo en 2013, en China surgía otro esfuerzo, aunque con una naturaleza diferente. Un complejo turístico en la provincia de Sichuan, llamado Romandicea, anunció la construcción de una réplica a escala real del Titanic. A diferencia del plan australiano, este barco no navegaría. Sería una réplica fija instalada sobre tierra, como una atracción dentro de un resort temático. Desde el comienzo, este proyecto también generó controversia. Los desarrolladores habían sugerido incluir un simulador de choque con un iceberg como parte de la experiencia del visitante, lo que fue rápidamente criticado por considerarse insensible e irrespetuoso con las víctimas. Esa idea fue finalmente descartada, pero no evitó que el proyecto enfrentara muchos otros obstáculos. La construcción comenzó en 2015, con la promesa de crear la réplica más precisa jamás hecha del Titanic, al menos en términos de estructura exterior. El problema fue, una vez más, el dinero. Los trabajos avanzaron muy lentamente, con largas pausas que duraban meses o incluso años. Hasta 2021, solo se habían completado 8 de las 14 cubiertas previstas. Se reportaron casos de trabajadores que no recibían su salario, y familiares de víctimas del Titanic expresaron su rechazo al proyecto. Aunque en teoría sigue en pie, todo indica que la réplica china está abandonada. Lo que iba a ser una atracción monumental terminó siendo un esqueleto gigante en medio de la nada, cubierto de andamios y envuelto en el silencio. Tal vez la lección de todo esto es que hay historias que deberían permanecer en el pasado. Intentar revivir el Titanic no es solo un desafío financiero y técnico, también es una cuestión ética. ¿Es correcto reconstruir un símbolo de tragedia para vender entradas o pasajes de lujo? ¿No sería mejor honrar su memoria de otra forma? Sin embargo, es innegable el magnetismo que ejerce la idea de ver al Titanic surcando nuevamente el océano. Esta vez de forma segura, moderna y respetuosa con la historia. Para muchos, la posibilidad de revivir al Titanic sería algo más que una simple reconstrucción de un barco. Sería la oportunidad de cerrar un ciclo, una especie de redención para una tragedia que, a pesar de su devastación, sigue siendo una de las historias más fascinantes y conmovedoras de la historia marítima. Pero hasta ahora, todos los intentos por materializar esta visión han fracasado. El Olympic, el hermano del Titanic, fue el único de la tríada de la White Star Line que sobrevivió a su tiempo y navegó durante más de 2 décadas. Si en lugar de ser desguazado en 1935, hubiera sido preservado como el RMS Queen Mary, como ocurrió con otros barcos emblemáticos de la época, hoy podría haber sido un museo viviente que nos permitiera experimentar la grandeza de la era dorada de los transatlánticos. Ese fue un sueño que se perdió. Y con él, la oportunidad de preservar una parte tangible de nuestra historia naval. El futuro de los transatlánticos se desvaneció con la desaparición de estos gigantes de acero, y aunque algunos de sus recuerdos sobreviven en las películas o en las exposiciones, nunca volveremos a verlos en su esplendor original. Los múltiples fracasos en la creación de un Titanic 2 dejan una conclusión bastante clara. No existe una manera perfecta de revivir al Titanic. Cada intento ha tropezado, ya sea por malas decisiones empresariales, por falta de financiación, por cuestiones técnicas o incluso por razones éticas y morales. Quizá, en última instancia, esta sea la señal definitiva de que el Titanic debe seguir existiendo solo en su forma más pura, el original, sumergido en las profundidades del Atlántico, donde permanece como símbolo de advertencia, espejo de la arrogancia humana y una de las tragedias más recordadas del siglo XX. Su existencia se ha transformado en leyenda, y en su desaparición radica una lección atemporal que parece resistirse a ser olvidada. Ahora bien, imaginemos que tuviéramos la oportunidad de embarcarnos en un Titanic moderno, idéntico al de 1912 en cuanto a su apariencia y lujo, pero con todas las medidas de seguridad actualizadas y la tecnología más avanzada. Una nave que, de alguna manera, pudiera ofrecer la experiencia única de viajar como lo hacían los aristócratas de principios del siglo XX, pero sin los riesgos que llevaron a la tragedia. Frente a esta opción, ¿te atreverías a embarcarte en semejante aventura? Es una pregunta que invita a reflexionar. La historia del Titanic es tan cautivadora como aterradora, y la posibilidad de revivir esa experiencia es, al mismo tiempo, fascinante y desconcertante.
¿Estarías dispuesto a viajar en un barco que, aunque moderno, lleva consigo el peso de su propia historia trágica? ¿O preferirías dejar que el Titanic permanezca en su lugar en el tiempo? Un mito del pasado que, al ser revivido, podría perder parte de su poder simbólico. Lo cierto es que, más allá de las consideraciones técnicas, emocionales y filosóficas, la respuesta a esta pregunta nos dice mucho sobre cómo nos relacionamos con las tragedias, los mitos y las lecciones del pasado. Tal vez el Titanic nunca necesite ser reconstruido en su forma física para que su legado siga vivo. Quizás, al final, lo más valioso sea que siga siendo una advertencia que nos recuerda lo efímera y frágil que puede ser nuestra grandeza. Pero la pregunta sigue ahí. Si tuvieras la oportunidad, ¿serías uno de los valientes en embarcarte en un Titanic moderno? ¿O dejarías que el barco siga siendo solo un recuerdo del pasado? Imagina por un momento que el Titanic, con toda su majestad y misterio, vuelve a surcar los mares, pero esta vez con la seguridad y la tecnología del siglo XXI. Serías parte de la nueva era de exploradores que cruzan los océanos en un barco que lleva consigo siglos de historia. La oportunidad de vivir una experiencia única, de conectar con el pasado mientras navegas con las comodidades del presente, está al alcance de tus manos. ¿Te atreverías a embarcarte en esta aventura? La decisión está en tus manos. El Titanic, en su versión moderna, podría ser más que un sueño. Es una oportunidad única de ser parte de algo histórico. ¿Te unirás a este viaje en el tiempo? Hazlo realidad. Si te emocionó la idea tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle. Dale like y comparte con tus amigos. El futuro del Titanic está por llegar.